Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos y bienvenidos a su canal de conciencia. Yo me presento, soy su profesor Cristian David Villada y estaré acompañándolos en este canal que va principalmente enfocado hacia la enseñanza de las ciencias naturales y que en esta primera entrega vamos a enfocarlo en particular a la enseñanza de la química general. ¿Vale? Entonces, bienvenidos. Pues antes que nada, invitarlos a que si les gusta el contenido que les comparto, nos regalen su pulgarcito arriba y se suscriban a nuestro canal. Eso será de gran utilidad para mí. Bueno, vamos a empezar hablando de toda la historia de los modelos atómicos desde sus inicios, comenzando por el atomismo griego, que como tal vez muchos de ustedes sepan, comenzó influenciado por lo que fue Demócrito, que fue discípulo de Leucipo. Leucipo fue en principio quien habla de esta idea de partículas indivisibles, pero es Demócrito quien da a conocerlo en general a todos sus contemporáneos. Entonces, Demócrito era un filósofo materialista que planteaba la idea del ser y del no ser. Eso era la realidad para Demócrito. Entonces, en el no ser, en el vacío, se encuentran los átomos que constantemente están interactuando entre ellos y producto de estas interacciones surge la materia. Bien, los átomos, entonces, estas partículas indivisibles, a las que él llama átomos que significa indivisibles, entonces tienen la propiedad de que pues, no se pueden ver y que además tienen diferentes formas, pero este concepto, esta noción de tener diferentes formas, también diferentes tamaños, fue lo que de alguna manera no caló bien entre sus contemporáneos y por eso la idea no fue tan bien aceptada, porque no podían concebir la idea de que una partícula que tuviera distintas formas y distintos tamaños no pudiera ser divisible. ¿Bien? Sin embargo, este modelo, esta teoría, aunque no fue del todo aceptada, aunque se dejó un poco al lado, persistió por mucho tiempo y producto de muchas investigaciones llegó hasta el año 1805, en donde el profesor John Dalton, que era un inglés, retoma esta noción del modelo atómico planteado por Demócrito y plantea una teoría mucho más estructurada, la teoría atómica de Dalton, con unos postulados específicos que nos dicen en principio: los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Para esta época en la que el profesor John Dalton nos dice esto, ya se conocía la existencia de diferentes elementos, se habían aislado por métodos electroquímicos y demás. Pero entonces él nos plantea la idea de que estos elementos van a estar constituidos por partículas diminutas e indivisibles, a los que sin que él les estableciera una estructura como tal, les dio, digamos, o los concibió como pequeñas esferas de diferentes tamaños que eran iguales para el mismo elemento, es decir, todos los átomos de un mismo elemento eran iguales, pero eran completamente diferentes a los de otro elemento. Es decir, tenemos átomos esféricos para el átomo de hidrógeno que son iguales entre sí, pero que poseen propiedades químicas y propiedades físicas diferentes de las de los átomos de oxígeno, y que a su vez son diferentes de las del átomo de bromo y demás. ¿De acuerdo? Y eso sería, en pocas palabras, el segundo postulado. Ahora, en cuanto al tercer postulado, nos dice: los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Bien, entonces, los compuestos químicos conocidos, nos va a decir el profesor John Dalton, están constituidos por más de un elemento, pero no solo eso, nos va a decir que la forma como estos átomos se van a combinar para formar estos respectivos compuestos va a ser en proporciones sencillas y enteras. Sencillas y enteras. Es decir, que no vamos a tener medio átomo de carbono unido a medio átomo de oxígeno. No. Se unen en proporciones enteras y discretas. Y además nos indica que para compuestos que posean los mismos elementos, o mejor, para diferentes compuestos que posean o estén constituidos por los mismos elementos, la diferencia va a estar en que estos elementos van a estar en proporciones distintas. Por ejemplo, si analizamos la molécula de, estos dos compuestos del átomo de oxígeno, vamos a tener, por ejemplo, el monóxido de carbono, constituido por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno,
y el dióxido de carbono, que es un compuesto completamente diferente, pero constituido por los mismos elementos, carbono y oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? La proporción en la que los vamos a encontrar. En el monóxido de carbono vamos a tener una proporción de 1 a 1. Un átomo de carbono por un átomo de oxígeno. Mientras que la proporción que vamos a encontrar en el dióxido de carbono es una proporción 2 a 1 o 1 a 2, como ustedes prefieran verlo. En todo caso nos indica que por cada átomo de carbono van a haber 2 átomos de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Poseen los mismos elementos, pero la proporción es diferente y esto los hace compuestos completamente distintos, con propiedades químicas completamente diferentes. Y ya esta noción la estaba trabajando John Dalton. O sea, es importante que tengamos en cuenta que la teoría atómica de Dalton, si bien no estructuró un modelo atómico como tal, sus postulados son los precursores de la química moderna en muchos aspectos. Finalmente, el último postulado nos dice que una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Esto va directamente de la mano con la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Así que en la reacción química, lo que vamos a tener es una ruptura de enlaces y posteriormente una formación de nuevos enlaces. Bien. Entonces, tomando estos estudios, estos postulados de la teoría atómica que estableció Dalton, el señor J.J. Thomson, nacido en 1856 y que murió en 1940, y que contribuyó de forma muy importante a la estructura atómica, planteó e hizo experimentos. Vamos a ver. Entonces, los experimentos de Thomson se basaron en experimentos previos, en los que se había observado que en un tubo de rayos catódicos, que es de cierta manera el precursor de los televisores antiguos, cuando se lograba casi el vacío, es decir, se eliminaba la mayor cantidad de gas posible en su interior y se hacía fluir una corriente eléctrica, se generaba un haz de luz radiante de naturaleza desconocida que viajaba siempre desde el cátodo, el electrodo con carga negativa, hacia el ánodo, que es el electrodo con carga positiva. Y a estos rayos se les dio el nombre de rayos catódicos. Sin embargo, su naturaleza se desconocía. Thomson lo que hizo fue modificar ese tubo de rayos catódicos. ¿Lo modificó de qué forma? Entonces, hizo una especie de tubo con unas dimensiones diferentes y lo que hizo fue introducir dos placas metálicas a las que los conectó a una fuente de corriente eléctrica. En un principio, ¿qué hizo? Entonces, lo mismo que en el tubo de rayos catódicos, hay un cierto vacío, se hace fluir una corriente eléctrica que viaja desde el ánodo hacia el cátodo, pero entonces hizo un orificio para que el haz pasara directo por los electrodos, y entonces en principio, ¿qué observó? Sin proporcionar corriente eléctrica a estos electrodos, se ve que el haz de luz viaja directamente. Sin embargo, en el momento en que hace pasar corriente eléctrica a los electrodos, se genera un campo magnético que curiosamente desvía la dirección del haz de rayos catódicos. Y fíjense que se desvía hacia el polo positivo del electrodo. Entonces, esto de por sí nos da una cierta idea de la carga, porque estos rayos catódicos tienen una carga. Fue lo primero que interpretó Thomson. Y sin embargo, pues no se podía quedar así nomás, entonces lo que hizo fue modificar, cambiar las polaridades y tal cual, se desvió nuevamente hacia el polo positivo a pesar de que los polos habían sido cambiados. El experimento se modificó de varias formas, se intercambiaron las láminas, se modificó el material del ánodo, y la única conclusión a la que pudo llegar Thomson es que ese haz de rayos catódicos, por un lado tenía una carga negativa, y Thomson además se dio cuenta de que entre mayor era la carga del electrodo, mayor era el grado de desviación del haz de rayos catódicos. Entonces, como les decía, en principio pues notó que el haz de rayos catódicos poseía una carga eléctrica negativa. Eso se conocía desde las leyes del electromagnetismo planteadas por Maxwell,
que las cargas eléctricas opuestas se atraen, y eso explicaba por qué el haz de rayos catódicos se desviaba hacia el polo positivo. Y además dijo que seguramente el origen de este haz de rayos catódicos, a los que él en ese momento llamó corpúsculos, era del interior de los átomos del electrodo que estaba ubicado en el cátodo. Pero entonces esto planteaba un dilema, un pequeño dilema, y era que, de acuerdo a lo que ya antes había planteado Demócrito, y con mucha más autoridad después planteó esto, los átomos eran indivisibles, pero si desde su interior se estaban desprendiendo partículas, quiere decir que sí tenía división. Entonces esto cambia un poco el paradigma de la noción de modelo, de la noción de átomo como algo indivisible, porque ahora sí se puede dividir. Y frente a estos hallazgos, entonces Thomson plantea el modelo atómico muy popular conocido como el budín de pasas. Bien, no me digan que no se parecen. Entonces, ¿qué nos dice él? El átomo va a ser, desde la estructura que él plantea, desde el modelo que él plantea, va a ser una esfera cargada positivamente, pero ya que en esta época ya se sabía que los átomos eran eléctricamente neutros, en su interior, incrustados a la manera de pasas en un pudín, iban a estar los electrones con carga negativa contrarrestando esa carga positiva, neutralizándola, ¿vale? Pero este era el modelo inicial, una esfera cargada positivamente con los electrones incrustados a la manera de un pudín de pasas, para que no lo olviden, ¿vale? Entonces, tiempo después, Rutherford, que había estudiado con Thomson y que era neozelandés, estuvo haciendo unos experimentos. O sea, él partía del modelo atómico de Thomson, se partía de ese modelo atómico para comenzar. Modelo que como tal fue planteado en el año 1897, 1900, o sea, el experimento de Thomson se hizo en 1897 y para 1900 se planteó el modelo del budín de pasas. Entonces, basándose en estos experimentos, en este modelo atómico, Rutherford comenzó a diseñar algunos experimentos. Tengamos en cuenta que Rutherford había estudiado la radioactividad. Por esa época ya lo que había sido Röntgen, lo que había sido Marie Curie, su esposo Pierre, Becquerel, habían hecho los descubrimientos respectivos con respecto a la radioactividad. En esta parte no vamos a hablar mucho de eso, pero quiero que tengamos en cuenta que pues de la radioactividad se entendía que iba a haber un desprendimiento de partículas alfa, partículas gamma y partículas beta. Estas partículas las estuvo estudiando por mucho tiempo Rutherford, y pues se sabía que las partículas alfa estaban cargadas positivamente. Él utilizó estas partículas alfa para sus experimentos posteriores, que pues llevaron a un hallazgo muy importante y a una noción diferente del átomo. Entonces, ¿en qué consistió el experimento que Rutherford estuvo haciendo? Rutherford, bueno, en principio tomó una fuente de material radioactivo, posiblemente uranio, cubierto por una caja de plomo y una sola abertura que permitiera que se desprendieran los haces de partículas alfa. Estas partículas alfa impactaban una lámina de oro muy delgadita, una lámina de oro muy delgadita, y pues los resultados que se obtuvieron fueron muy diferentes a los esperados. Aquí les pongo un esquema de cómo sería una partícula alfa. Para aquellos que no lo sepan, la partícula alfa no solamente está cargada positivamente, doble vez, dos cargas positivas, no solo eso, sino que además está constituido por dos protones y dos neutrones. Siendo estrictos, una partícula alfa es el núcleo doblemente ionizado de un átomo de helio. Esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que se obtuvo? ¿Y qué era lo que se esperaba? Entonces, de acuerdo al modelo de Thomson, lo que se esperaba en el experimento era que todas las partículas alfa atravesaran directamente, pasaran directamente. ¿Por qué? Porque aunque el átomo estuviera cargado positivamente, se suponía que esa carga positiva estaba dispersa por la presencia de los electrones. Así que habría una dispersión de carga,
ahí alrededor de ella pasarían directamente las partículas alfa. Tal vez con unos pequeños ángulos de desviación, si llegaban a tocar el átomo como tal, pero no desviaciones importantes. ¿Cuál fue el problema? Que no solamente tuvo desviaciones pequeñas, sino que llegó a tener desviaciones de magnitudes enormes, con muchos ángulos. Algunas partículas llegaron a devolverse en la misma trayectoria en que fueron disparadas, pero solo algunas pocas. Solo algunas pocas. Esto quería decir, de acuerdo a la interpretación que dio Rutherford, que el átomo era en gran cantidad, en gran parte espacio vacío, en gran parte era espacio vacío, y que en una parte diminuta del átomo se encontraba una gran concentración de masa y en particular una gran concentración de carga positiva que era capaz de repeler de una forma contundente las partículas alfa. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, digamos, una manera de modelarlo es hacer de cuenta que el átomo, si el átomo fuera un estadio olímpico, podríamos asumir que ese núcleo atómico, que fue como pasó a llamarlo Rutherford, sería una canica en el centro. Así, esas más o menos serían las dimensiones del núcleo atómico con respecto al resto del átomo. Muy, muy pequeñito. Y ahí estaría concentrada la mayor parte de la masa. En ese momento, entonces, se consideraban entonces solamente los protones. Rutherford aún no se había hablado de la noción de neutrones. Y sin embargo, habían ciertas cosas que hacían pensar en la existencia de una partícula adicional en el núcleo del átomo. ¿Qué tipo de cosas? Como por ejemplo el hecho de que si en el núcleo solo hubieran protones, entonces un átomo de hidrógeno que tiene un número atómico 1 y un átomo de helio que tiene núcleo atómico 2 tendrían una relación de masa que sería 1 a 2. Sin embargo, no es así. La relación de masa que hay entre el hidrógeno y el helio es de 1 a 4. 1 a 4. Es decir, hay dos unidades de masa que no se pueden explicar, Experimentos posteriores realizados por Chadwick dieron o hablaron de la existencia de lo que serían los neutrones, partículas sin carga, obviamente partículas sin carga, y que además tienen una masa ligeramente mayor a la del protón. ¿Listo? No vamos a hablar mucho más del descubrimiento del neutrón, vamos a centrarnos en el modelo atómico. Y entonces vamos a pasar al modelo atómico de Bohr. Bueno, ahora tengamos en cuenta unas cosillas. Tengamos en cuenta que este modelo atómico planteado por Rutherford, este de aquí, digamos, plantearlo, él plantea que entonces los electrones van a girar a manera de órbitas planetarias alrededor de un núcleo solar. Bien, ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad que presenta? Que de acuerdo a los conocimientos que se tenían de la física, si estos electrones estaban girando en órbita alrededor del núcleo, este es un electrón girando alrededor del núcleo, por el hecho de que él tiene carga negativa y el núcleo tiene carga positiva, lo que se esperaría es que tras estar girando, este electrón fuera emitiendo energía, perdiendo gradualmente energía hasta colisionar con el núcleo y generar de alguna manera la destrucción del átomo. O sea, el átomo se aniquilaría consigo mismo, pero esto no pasa, afortunadamente. Para que haya vida, esto no sucede. Para que exista la materia, esto no sucede. Y el modelo atómico que Rutherford planteó no podía explicar. Entonces, un gran aporte que da Rutherford es el descubrimiento del protón, por un lado, y el descubrimiento del hecho de que el átomo es en gran parte espacio vacío con una masa concentrada en un núcleo. Bien, pero sin embargo su modelo atómico no podía explicar este fenómeno. Es por eso que tras estudios posteriores se genera un nuevo modelo atómico. Tengamos en cuenta esto. Cada modelo atómico da un aporte importante, explica un fenómeno, pero debe ser modificado en el momento que se encuentra con un fenómeno que es incapaz de explicar. ¿Sí? El momento en que el modelo atómico, por muy útil que haya sido, se encuentra con un fenómeno que no puede explicar,
debe ser modificado. Plantear un nuevo modelo que sea capaz de dar explicación a este fenómeno. Entonces, eso fue lo que intentó hacer Niels Bohr. Pero antes de hablar del modelo atómico de Bohr, pues tenemos que hablar de algunos eventos previos. Unos eventos previos de la mano de dos científicos muy importantes. En primer lugar, Max Planck, que nos plantea la teoría cuántica de la materia. Y en segundo lugar, uno de mis científicos favoritos, Albert Einstein, que nos habla, partiendo de los hallazgos de Max Planck, plantea lo que sería una explicación para el efecto fotoeléctrico y que de hecho le valió su premio Nobel. Este señor también lleva su medallita, su premio Nobel, igual que Rutherford, igual que Thomson, tienen su premio Nobel por sus hallazgos a la física, de diferentes formas, ¿no? En cuanto a Max Planck, entonces hablemos un poquito de la teoría cuántica. Esto es importante para que podamos entender un poquito el modelo atómico de Bohr. O sea, Bohr no solo toma la estructura que ya había planteado Rutherford, no solamente intenta dar solución a eso, sino que se basa en estos conocimientos que nos dan estos científicos en esta época. Estamos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, Max Planck, bueno, había un fenómeno se sabía que los sólidos al calentarse emitían una radiación y se sabía que esa radiación o la energía de esa radiación estaba directamente relacionada con la longitud de onda de la radiación. Era un fenómeno ondulatorio, ¿no? Ondas electromagnéticas. Estaban directamente relacionados. Sin embargo, habían longitudes de onda que no se correspondían con el nivel de energía que se observaba. Entonces, lo que dijo Planck fue algo revolucionario. Planck dijo, o sea, se creía que la cantidad de energía que se podía emitir o absorber a nivel atómico era continua. Era, mejor dicho, sí, tal cual, continua. No había, o sea, podía ser cualquier valor podía ser la que absorbiera o emitiera. Lo que dijo Max Planck es que no, que la cantidad de energía que un átomo podía absorber o emitir era discreta y que estaba determinada por esta ecuación que planteó. Entonces, donde E es la energía que se absorbe o se emite, está directamente relacionada con un valor de esta constante, que es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia de la radiación. Símbolo nu, que sería la frecuencia de la radiación. Como ven aquí, a veces suele representarse con F por ser la frecuencia. ¿Listo? Entonces dijo Planck que básicamente la cantidad de energía que se podía absorber o emitir correspondía siempre a múltiplos enteros de esta relación. Es decir, o 1 o 2 o 3 o 4 o demás. ¿Sí? No 1.6 HB, 2.4 no. Siempre valores enteros. 2, 3, 4 HB. Entonces, esto se basa en la teoría cuántica. Lo que llama esto. Entonces, él nos dice básicamente que la cantidad de energía que se puede absorber o emitir está determinada por los cuantos. Y la energía de ese cuanto como tal vendría a estar determinada por esta ecuación. Una ecuación muy importante, muy útil para algunos cálculos que vamos a hacer ahorita más adelante. Y que pues quiero que tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos el valor para la constante de Planck. Entonces, esa constante va a tener un valor de 6,63, pues pueden manejarlo, 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. O también, y también quiero que tengan en cuenta que este valor de frecuencia se puede modificar si tenemos en cuenta que la frecuencia es equivalente a la velocidad de la luz, estamos hablando de radiación electromagnética, dividida sobre su longitud de onda. Estas son dos formas diferentes de aplicar la misma ecuación, dos formas distintas de aplicar la misma ecuación. Pero ¿cuál es el punto? Básicamente que esto nos va a determinar la cantidad de energía que puede absorber o emitir un determinado átomo. Y basándose en esta teoría cuántica, Einstein logró dar explicación al efecto fotoeléctrico. Entonces, se sabía que cuando en la superficie de ciertos metales se hacía incidir un haz de luz,
Cuando se llegaba a una determinada frecuencia que se llamaba frecuencia umbral, se alcanzaba determinada frecuencia, cuando el haz de luz, más bien, tenía determinada frecuencia, que se conoce como frecuencia umbral, algunos electrones de la superficie del metal se desprendían, salían volando, tal como lo ven acá. Esto es una esquematización de lo que sería el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Einstein? Einstein también hizo algo revolucionario. O sea, de por sí se sabía que la luz era un fenómeno ondulatorio, pero dijo él, vamos a suponer que la luz está, o que un haz de luz va a consistir en todo un cúmulo de partículas. Va a estar conformado por toda una cantidad de partículas a las que él llama fotones. Y estos fotones, dependiendo de la energía que tengan, van a ser capaces de, digamos, de lograr que los electrones del metal puedan o no escapar, ¿sí? Alcanzar esta frecuencia umbral. ¿De qué manera? Si el fotón, la unidad cuántica de luz, posee o alcanza, digamos, la misma cantidad de energía de enlace que tiene el electrón con el metal, logra que escape. E incluso si tiene mayor energía, va a lograr que adquiera mayor energía cinética. ¿Listo? Pero entonces tengamos en cuenta esto: el efecto fotoeléctrico va a estar directamente relacionado con la frecuencia de la radiación y no con su intensidad. O sea, la mayor intensidad no garantizaba que los electrones escaparan, garantizaba que mayor cantidad de electrones escaparan. Pero para que pudieran escaparse, para que pudieran obtener la energía cinética suficiente para desprenderse del material, tenía que llegar a la frecuencia umbral. ¿Listo? Bueno, veamos aquí en resumen. Entonces, Einstein dijo que la luz estaba compuesta por partículas que hoy se conocen como fotones y que poseen una energía calculada de acuerdo con la ecuación de Planck. Entonces, básicamente, para saber la energía que necesitamos para desprender el electrón, podemos calcularlo con la ecuación de Planck. Entonces, si se conoce la energía de enlace entre el electrón y el metal, podemos aplicar la ecuación de Planck para determinar qué tanta, para determinar, digamos, la frecuencia que debe tener la radiación que incidamos para obtener el efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios, a ver, para practicar esto. Ustedes que están viendo este video pueden pausarlo si quieren intentarlo por su propia cuenta. Mientras tanto, nosotros vamos a irlo resolviendo. Entonces nos dice, calcule la energía en joules de un fotón con una longitud de onda de 3 por 10 a la 4 nanómetros. Entonces, como nos está hablando de una longitud de onda que es lambda, entonces vamos a utilizar la forma de la ecuación de Planck, que nos dice que es igual a la constante multiplicada por la velocidad de la luz sobre lambda. ¿Listo? Ahora, tengamos en cuenta que la velocidad de la luz va a estar, vamos a manejarla como un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y que la longitud de onda se puede medir en nanómetros o en metros. ¿Listo? Entonces, nos dice, calcula la energía en joules. Entonces vamos a calcular este valor. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar los datos que conocemos, muy sencillo. Entonces la energía va a ser igual a la constante de Planck, que son 6,63 o 6,626, así 6,626 joules, por 10 a la menos 34 joules por segundo. Me disculpan si me quedan muy feitos los números, ¿no? Multiplicado por la velocidad de la luz, que va a ser 3,8 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y dividido sobre la longitud de onda. Pero entonces tengamos en cuenta que esta longitud de onda no la están dando en nanómetros. Así que tenemos que hacer la conversión pues, para poderlo cancelar con metros, ¿cierto?
Entonces hacemos aquí un calculito. Entonces recordemos que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿cierto? Y si tenemos eso en cuenta, entonces si tenemos 3 por 10 a la 4 nanómetros, y aplicamos. ¿Listo? Nanómetros se me va con nanómetros. ¿Listo? Y si tenemos 3 por 10 a la 4 por 10 a la menos 9, entonces pues hacemos la resta y esto nos va a quedar 3 por 10 a la 4 menos 9, eso es, perdón. Cuando ustedes multiplican exponentes lo que hacen es operar los exponentes según correspondan, ¿no? En este caso 4 menos 9, eso les va a dar menos 5. 3 por 10 a la menos 5 metros. Esta va a ser la longitud de onda de las que estamos manejando. Y ya ponemos este valor en nuestra ecuación. Entonces, 3 por 10 a la menos 5 metros. Listo, y operamos. Okay. Tengan su calculadora a la mano. Esto a mí me da 6,626 por 10 a la 13. ¿Y qué unidades me están pidiendo? Pues son unidades de energía, ¿no? Entonces veamos. Metros con metros se van. Segundo con segundo se va. Y necesariamente me tienen que quedar joules. ¿Listo? ¿Listo? Pero un segundito verifico mi cálculo. Sí, perdón, aquí tengo un error. Verificando mi cálculo, esto me da a la menos 21. A la menos 21. A la menos 21 joules. ¿Listo? Entonces dejo a ustedes para que verifiquen en sus casas. Pero ese sería el valor. Y esa sería la forma correcta de operar con la ecuación de Planck. Listo, hagamos un segundo ejercicio. Que nos dice, calcule la longitud de onda. Esta vez el ejercicio es al contrario. En nanómetros de un fotón cuya energía es de 5.25 por 10 a la menos 20 joules. ¿Listo? Entonces, si la energía es igual a la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz dividido sobre lambda, y necesito determinar lambda, entonces lambda va a ser igual a la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz sobre la energía. ¿Listo? Y opero. Reemplazo valores y opero. Entonces, lambda, voy a ponerlo acá, va a ser igual a 6.626 por la velocidad de la luz
Entonces aquí nos quedaría la operación. De nuevo les pido me disculpen por esos números tan feitos, tengo mal pulso. Pero entonces, ahora operando, así nos quedaría la ecuación, ¿no? La constante de Planck con su valor multiplicado por la velocidad de la luz y dividido sobre el valor que nos dan de la energía. Recuerden que la ejercicio nos lo da esta vez. O sea, si se dan cuenta es muy fácil, es solamente saber operar la ecuación, saber despejarla y saber reemplazar los datos que corresponden. No es mayor trabajo, ¿vale, chicos? Ahora, ¿qué respuesta nos da eso? Y obtenemos este valor, ¿sí? Ahora tengamos en cuenta algo. Joules con joules se van, segundos con segundos se van, y nos queda que ese es un valor en metros, ¿cierto? Pero recordemos que la pregunta o el ejercicio nos pide obtener la longitud de onda en nanómetros, ¿sí? Nos pide obtenerla en nanómetros, entonces tengamos en cuenta que tenemos que hacer esta conversión. Y ya sabemos que un metro equivale a 10 a la 9 nanómetros, ¿sí? Operamos y obtenemos esta respuesta. 3.79 por 10 a la 6 metros equivalen a 3.790 nanómetros. Listo, y eso sería la longitud de onda de un fotón que posea esta energía. ¿Y cómo lo obtuvimos? Despejando la ecuación de Planck. ¿Vale? Listo. Ahora que tenemos un poco más, ya comprendemos un poco de qué es esto de la teoría cuántica y el efecto fotoeléctrico, vamos a comprender mejor en qué se basó Bohr para plantear su modelo atómico. Entonces, fíjense, por esta época se sabía que, o sea, cuando calentábamos algunos sólidos, ya fuera por medio de energía térmica o por medio de electricidad, digamos, cuando ya se ponían ya rojos por la alta temperatura o ya blancos, dependiendo, digamos, por la alta temperatura, empezaban a emitir un haz de luz continua parecido al de la luz blanca del Sol, con todas las longitudes de onda del espectro visible. Sin embargo, si se tomaban elementos en estado gaseoso, se veía que solamente emitían a ciertas longitudes de onda dentro del espectro visible, perdón. Y por ejemplo, sería el espectro que corresponde al del hidrógeno. Entonces lo que hizo Bohr, para explicarlo, y basándose en la teoría cuántica y el efecto fotoeléctrico, fue decir que, o plantear un modelo atómico en el cual los electrones, también un poco parecido a un modelo planetario, pero entonces estos electrones iban a estar en posiciones cuantizadas, órbitas de energía cuantizada, en donde solamente, en donde solo ahí les será permitido estar. A esas órbitas les puso unos determinados niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, asumiendo que los niveles de energía dependían de la distancia que tuvieran del núcleo. Y para eso entonces planteó esta ecuación que se basa un poco en lo que es la constante de Rickenbacker. Permítanme moverme un poquito de acá. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la constante de Rickenbacker? Básicamente, o sea, sin que nos confundamos mucho, solamente quiero que entiendan que es una manera de medir la energía que va a poseer un electrón dependiendo del nivel de energía que posean. Esta n de acá corresponde con el número cuántico principal que vamos a ver en la próxima clase, para que lo entiendan mucho mejor, pero que sencillamente nos indica el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Entonces, de momento, pues, agradecerles de nuevo con el logo de conciencia para que todos aprendamos con conciencia. Si les gustó este contenido, les agradezco. Me regalen su pulgarcito arriba. Y por supuesto, los invito a suscribirse para que estén siempre recibiendo información del nuevo material que vayamos subiendo y vayamos aprendiendo todos con conciencia. Listo, no siendo más, los dejo. Que tengan un feliz resto de día, noche o a la hora que sea que estén viendo este video. Hasta luego.